Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Hoy vamos a tratar un tema muy bonito. Se llama el romanticismo. Pero pues quiero pedirles que tengan un poquito de paciencia porque tengo que enmarcar, tengo que hacer que ustedes entren en situación. Porque vamos a abordar unas figuras arquetípicas que se dieron en este movimiento, eh, personajes muy especiales que nacieron los poetas malditos, nació el Spling, nació el Flanders, nació el Trovador, nacieron muchas figuras que son parte intrínseca del romanticismo. Fíjense que hace mucho, cuando yo oía romanticismo, pues a mí me remite al amor. Pues sí y no. Sí, ser romántico tiene que ver con el amor, pero más que con el amor tiene que ver con la nostalgia de algo que no puedes conseguir. Por eso se parece al amor. Ya habíamos hecho un capítulo del amor donde nunca lo vamos a poder alcanzar y eso es lo que nos da color a nuestra vida. Pues el romanticismo es que nosotros perdimos algo y ahora aunque lo queramos recuperar no vamos a poder recuperarlo. Es imposible. Y eso nos trae nostalgia, tristeza y otras cosas que estas figuras las... Pero para que yo se las pueda platicar los tengo que poner en situación. Entonces, les pido un poco de paciencia, les voy a contar una pequeña introducción para entrar en materia, pero es necesaria para que enmarquemos a esos personajes. Bueno, la historia del hombre es una historia de emancipación. Antes éramos esclavos, después fuimos siervos. Eso sería como un tipo de marxismo invertido. Primero fuimos esclavos, después fuimos vasallos y ahora somos obreros. Bien, el esclavo no era libre, el siervo pensamos que más o menos era ya libre, un poquito menos que el esclavo. Y el obrero pensamos que es libre, pues es libre de tomar decisiones, de gastarse lo que le pagan por su salario en lo que él quiera. Eso pensamos, que al menos tiene derechos. O sea, sí hubo un avance muy pequeño, pero al menos los obreros tienen algunos derechos. Cosa que un esclavo no tenía ningún derecho. O sea, sí hubo una especie de evolución, aunque muy limitada. Pues dicen los liberales que en esa lectura es incuestionable que haya un avance, que haya un progreso. Los tres la pasan mal, pero el obrero ganó en derechos. Marx dice, el esclavo estaba dominado, el vasallo también, pero se daba cuenta menos. Y el obrero es la peor forma de explotación porque el explotado como un esclavo es explotado como un esclavo, pero cree que es un tipo libre y autónomo. Pero fíjense que este Marx tenía un pensamiento un poco teleológico. ¿Qué es teleológico? Como que todo sigue una línea, como el de Pangloss. Esto pasó por esto, aquello pasó por aquello, y yo hice esto y por esto es el resultado de esto. Y ese pensamiento es un pensamiento un poco sesgado, un poco limitado, un poco equivocado. Todos los eventos son multifactoriales y las cosas no pasan porque tú hiciste una cosa previa necesariamente. Pueden pasar por una serie de eventos o inclusive pueden pasar aunque no hayas hecho lo que hiciste. O sea, era algo que no, que ya tenía que pasar por otras circunstancias. Haz de cuenta, yo mañana me despierto temprano y hay un huracán.
Pero si yo mañana me despierto a las 12, de todos modos va a pasar el huracán. O sea, yo no marco el destino. Entonces, tener un pensamiento teleológico es un poco equivocado. No hay que caer en esa trampa. Continúo. Dice, Walter Benjamin se pelea con la teleología marxista, con lo que acabamos de explicar. Veamos un poco en el capítulo que vimos de Oscar Wilde, de la novela, abordamos un personaje del dandy. Era muy común que el dandy sedujera a las mujeres de la alta burguesía. Estaban siempre en los cafés de París. México le copió en la zona rosa, nuestros supuestos intelectuales, entre comillas lo digo. Estaban muy puntuales las mujeres porque sus maridos eran los dueños de las nuevas fábricas de la revolución industrial. Pues Benjamin nos cuenta un poco de la historia de los derrotados. Esa es la importancia de Walter Benjamin, este escritor. Tiene la habilidad de tener una lectura donde él está un poco en contra de este modernismo y piensa que tiene fallos. Y la tarea de él es, por medio de su literatura, hacernos ver esos fallos, esos huecos que quedaron, que la versión del vencedor. Él nos cuenta la versión del vencido y empieza a atacar ese pensamiento progresista de modernidad, porque él en el fondo es un romántico. Él tiene cierta nostalgia. No la demuestra bien Walter Benjamin, pero sí en los personajes que él aborda. Por ejemplo, él trabaja mucho a Baudelaire, a Charles Baudelaire. Bueno, la modernidad de Walter Benjamin, es un autor moderno que, sin embargo, en su modernidad le da lugar a elementos religiosos. Es un pensamiento que está buscando la construcción del futuro en un retorno al pasado. Fíjense, dice Walter Benjamin que nosotros le llamamos modernidad a dejar ese pensamiento, digamos, donde la figura de Dios copaba o nos llenaba todas esas preguntas que no tenían respuesta, pues la respuesta era Dios. Pero la ciencia viene a tambalear, a poner en entredicho, a cuestionar, a estar instigando al pensamiento antiguo, pero no resuelve algunos problemas que vamos a tocar adelante. La utopía de Benjamin es la idea de que la historia pueda redimir a todos los grandes perdedores. Esa idea de un futuro utópico, restaurador de todas las grandes injusticias de la historia, hace que el futuro y el pasado en algún sentido se toquen en esta lógica. Se rompe la idea de una historia lineal, es lo que habíamos dicho. O sea, él, por medio de contar o de agarrar estos arquetipos que vamos a desglosar más adelante, nos empieza a demostrar que ese pensamiento de que la ciencia da respuesta a todo lo que nosotros preguntamos, y que esa lógica de alguna forma nos va a hacer felices. Él se da cuenta que no es así. No nos va a hacer felices ese conocimiento. Pues, con otras palabras, el futuro a que aspiramos como utopía a construir es el momento previo a la caída. O sea, estábamos bárbaros. ¿A qué se refiere con que estábamos bárbaros? Pues que estábamos bien, según él. Luego caímos. Esto
esto que estamos viviendo ahora, según la modernidad, dice el que da asco. Vamos para adelante, luego retornemos. ¿A dónde? A ese momento previo en el que estaba todo bien, todo tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué? Porque el modernismo llegó tan abruptamente y fue un cambio tan radical en la humanidad cuando aparecieron todas estas industrias, cuando, cuando la gente dejó el campo y empezó a tener que irrumpir en las fábricas, a usar calzado, a cubrir un horario, a no ver la naturaleza, a no comer con su familia. Todo eso empezó a traer trastornos en la humanidad. Y entonces la gente empezó a caer en mucho estrés. De alguna forma ahorita se está repitiendo, porque todos los sucesos se van repitiendo. Pues salir cayendo en ese estrés, había personas que decían, no me está gustando para nada esta nueva situación. Yo creo que deberíamos de frenar y retornar al pasado. Dice, todo futuro es un retorno al origen. La religión fue durante muchísimo tiempo la tradición que se instala en Occidente, sobre todo en la Edad Media, como el momento en que las instituciones religiosas sostenían el poder de todos, o sea, era una sociedad teocéntrica. Teocéntrica sería, nos da a entender que Teo, Dios, es el centro donde gira en torno todo a Él. Él es el culpable de todo y también es el artífice de todo. Es nuestro Salvador y todo lo que pasa de alguna forma, nosotros no tenemos ninguna culpa, no tenemos ninguna responsabilidad. Es así porque así tiene que ser. Ese pensamiento era equivocado, pero nos caía muy bien a muchos para resolver o para justificar muchas inconformidades o anomalías. Dice, o sea que éramos una sociedad teocéntrica, educaban, curaba la iglesia, nos educaba la iglesia, o sea que la iglesia era la que, por así como dicen, la que partía el pan, era la que tomaba las decisiones en los asuntos públicos. El pasaje de la época medieval o religiosa a la modernidad es básicamente la pérdida de ese poder público. O sea, la religión se privatiza. Ahora voy al hospital y hay un médico. Ahora hay ciencia. Voy a la escuela y hay un docente, o sea, hay un maestro. Ya no es un cura, ahora es un docente. El pasaje de la religión a la modernidad es el pasaje de una sociedad teocéntrica a una sociedad antropocéntrica. Ahora ya no gira todo en torno a Dios, ahora todo gira en torno al hombre, a la razón. Pues decimos que, pues qué bueno, ¿no? Pero esto trae consecuencias. Ahora es el hombre con su racionalidad, dándole lugar a la construcción del pensamiento científico, la gran herramienta del saber de los nuevos tiempos. Ser moderno es dejar a un lado la tradición e ir creando nuevos sentidos hacia el futuro. El primer fuerte momento transgresor en la historia de Occidente, o sea, hay una ruptura muy fuerte con lo tradicional. Durante mucho tiempo el poder en el mundo occidental estuvo en manos de la religión hasta que surgió la modernidad, que empezó a transgredir, empezó a molestar, empezó a romper todo ese pensamiento que tenía la iglesia.
la iglesia nos decía, pues las cosas son así y son asá. Y aparecen los modernos. Aquí tenemos varios personajes que dan pie a esto, como Copérnico, como Galileo, como Kepler, como Newton, como René Descartes, como le decimos René Descartes. Y dicen porque así no debe ser, como lo decía el medievo, como el pensamiento religioso. La Biblia dice que el sol gira alrededor de la tierra. Pues dice Copérnico, Galileo, Kepler, pues no, es al revés. La tierra gira alrededor del sol. La empieza a recibir, la religión empieza a recibir los embates de la modernidad hasta que en un momento se vuelve insostenible y cae el pensamiento religioso. Es un momento, en su momento la modernidad acaba por todo ese pensamiento teológico se derrumba porque la misma religión no tiene aquel autocrítica. Entonces cae en una conformidad que la gente racional, la modernidad, la tecnología empieza a comprobar que la religión nos mentía. Pues hasta ahí va más o menos todo bien. Ahora se establece como una sucedanía de la religión. El poder se hace cargo de la administración de los asuntos públicos. Esto sucede en el siglo XVIII, más o menos, esto que estamos platicando. O sea, en los años 1700, de 1700 a 1800, para ser más exactos. Dice, el poder se hace a cargo de la administración de los asuntos públicos. ¿Quién es la modernidad? ¿Qué o quién es la modernidad? Bueno, el hombre racional, la política, la economía, todo lo que no implique una autoridad divina, que desde la Biblia a decir cómo tiene que administrarse. O sea, ya no es la Biblia la que nos tiene que decir cómo se hacen las cosas. Ya la economía, la política, la que se hace cargo de esto, de esta administración pública. Desde la salud hasta la economía doméstica. O sea, el hombre se emancipó. O sea, es como cuando el hijo dice, papá, estoy muy bonito en tu casa, pero voy a salir al mundo. Y el papá le dice, hijo, quédate, todavía no estás listo. Y el hijo dice, pues ni modo, voy a sufrir, pero yo quiero salir, me voy a emancipar. Pues así le pasó a la humanidad. Estaba medio cómoda, aunque sabía que era mentira, que había fallos, que nos explotaban, inclusive la religión, pero se sentía cómoda en ciertos aspectos, pero de repente con la modernidad se emancipa. Ahora dice, no, ahora yo quiero tomar las riendas de mi vida, de mi destino. O sea, si ahora es el hombre moderno el que vuelve, se vuelve el amo y señor de los asuntos públicos. Ya no dejamos de culpar a Dios, ya. Ahora, si pasa algo, nosotros tenemos la culpa. ¿Qué pasa cuando el hombre dentro de esta modernidad empieza a cometer errores? La religión instantáneamente tiende a querer regresar al poder. Dice, no, pues ya empezó a tener fallos. Miren, ya ven que no era tan bueno lo que están haciendo. Pues la iglesia quiere volver a retomar el poder. Pero ¿qué pasa? No le alcanza. No le da. Ya está agotado su momento, porque su discurso no es autocrítico y no se cuestiona. O sea, aunque quiere regresar, lo intentó, y lo sigue intentando, ya no le da para más.
porque la gente con esta modernidad y el acceso al conocimiento se dio cuenta que mentía y que no se podía sustentar. Y la iglesia no hizo un ejercicio de autocrítica para componer sus fallas, y entonces aunque quiere regresar no le alcanza, ya no puede. Pues todo esto que estamos contando, y dirán, oye, ¿y para qué me cuentas todo esto? Pues es que aquí aparece una figura propia de la modernidad, es el arte. El arte eh, el arte viene a cubrir un espacio dentro de ese cambio. A ver, la religión ya no nos alcanza, ya no nos llena, porque vino la ciencia y empezó a desmitificar y a decirnos cómo estaban las cosas. Pero ¿qué pasa? Que la ciencia no tiene también las respuestas, y entonces nosotros estamos en ese sándwich, en esa brecha, en esa ruptura. O sea, estamos en el peor de los momentos. Bueno, estaban en ese momento, en el siglo XVIII, en el peor de los momentos. Ni está bien lo que se dejaron, ni está bien, ni todavía no empieza lo que está por venir. En esa ruptura surge alguien que quiere agarrar las riendas, y es el arte. El arte es el que hace su aparición como una figura que va a cuestionar a la modernidad. El arte se le va a echar encima a la modernidad. Dice, ¿y qué pasa cuando el hombre empieza a cometer errores? Pues la iglesia pues no le da, ¿verdad? Y aparece la figura del arte, el primer movimiento artístico que ocupa este lugar de cuestionamiento a la modernidad, pero recuperando esos elementos religiosos que estaban ahí latentes. A este movimiento, ahora sí ya llegamos, se le llamó romanticismo. Todo esto que les conté previo es de dónde salió el romanticismo. ¿Por qué? ¿Por qué surgió? Pues es una ruptura entre un cambio moderno muy abrupto, muy vertiginoso, y, una religión que ya no podía seguir sosteniendo ese discurso, y la gente se quedó sin el viejo discurso, y el nuevo discurso no nos llena. Y entonces entra el arte al quite. Y el arte, en ese momento, se llama romanticismo. ¿Por qué se llama romanticismo? El romanticismo es el primer movimiento moderno cuyo objeto de crítica es la modernidad iluminista, o sea, critica la modernidad iluminista, cientificista, racionalista, epistemológica. Luego vamos a explicar qué significa esa palabra epistemológica. No es aterrizar, es explicar científicamente, racionalmente las cosas. Ontológica es pensar que hay una dualidad y que hay un ser que nos rige arriba. Ese es ontológico, es un pensamiento como el de Platón. Y epistemológico es un pensamiento como el de Aristóteles. Luego lo vamos a explicar más. Ahorita no quiero detenerme ahí. O sea, los modernos contra los modernos. Pues bien, es un movimiento cultural que se va a cuestionar la omnipotencia del ser humano que cree haber podido reemplazar a Dios. O sea, la ciencia se jacta de haber reemplazado a Dios. Dios y sus administradores, o sea, los que la administraban, pues entran en una crisis. El hombre, con su razón y su ciencia, pretende reemplazar, y muestran sus limitaciones, y aparece el romanticismo como un movimiento que desde el arte
va a empezar a cuestionar a ese hombre que cree poder ocupar el lugar que dejó vacante Dios. O sea, el hombre con su soberbia piensa que como ya tiene la ciencia, como ya usamos mal la razón, como ya nos, ya nos desembarazamos de ese pensamiento de creer que Dios era el que regía todo, el hombre en su soberbia dice, no, yo con esto ya. Pero no es cierto, la gente sigue teniendo esos vacíos existenciales y la ciencia no puede cubrirlos. Pero ¿qué crees? Al mismo tiempo ya tampoco la religión. Ahora sí que nomás la afectó, porque antes uno no tenía elementos para criticarla. Pues te da los elementos, pero a la ciencia tampoco le alcanza. Y se queda una brecha. Esa brecha es el romanticismo. Está entre la modernidad y lo viejo. Dice, el romanticismo dice, la ciencia me quita la posibilidad de conocer el todo. O sea, una persona de ciencia no puede decir que conoce todo. Antes sí, porque decían, yo conozco el todo. ¿Quién es el todo? Dios. Ahora no. Ahora dices, ¿conoces todo? No, no conozco nada. Es más, no conocemos nada. La religión con todos sus problemas me daba una respuesta, dice. La religión me obligaba, me normativizaba, me reprimía, pero me daba una respuesta a los dos problemas que me importan, dice el ser humano. ¿Cuáles son esos dos problemas que me importan? ¿Por qué estoy aquí? Y el otro es, ¿qué va a ser de mí después de que me muera? La religión me tranquilizaba porque me daba esas dos respuestas. No me daba las respuestas de la ciencia, pero me decía, ¿por qué estás aquí? Porque te hizo Dios. ¿Qué va a pasar cuando me muera? Dios, si te portaste bien, va a mandar por ti y vas a estar reunido con Él. Y eso servía como un fármaco y nos tranquilizaba. Pues vino la ciencia y nos lo quitó. A eso se llama la muerte de Dios, cuando veamos Nietzsche. Un pequeño adelanto. Bueno, pues diríamos todos, oye, entonces lo de la ciencia estuvo mal, ¿no? Pues no. La ciencia dice que va a ser, que va a ser de mí. Si yo le pregunto esas dos preguntas que me responde la religión, yo le digo, oye, ¿qué va a ser de mí? Y me dice, pues cuando te mueras, pues te van a comer los gusanos. ¿Quién lo puede negar? El que lo niegue, pues aparte de ser un tonto, es un idealista y no sé qué calificativo decirle. Ingenuo. Cuando te mueras, pues te vas a morir, te van a comer los gusanos. Y cuando le dicen, oye, ¿y por qué estoy aquí? Pues porque tu papá conoció a tu mamá y tuvieron relaciones y naciste tú. ¿O por qué creías? ¿Pensabas que te mandó un angelito? No, la ciencia te dice, tú estás aquí porque tu mamá y tu papá se conocieron y tuvieron relaciones sexuales y naciste tú. A ver, contradice a la ciencia. ¿Pero qué crees? Que eso no nos llena. O sea que en realidad nosotros estamos aquí por un acto sexual y cuando nos muéramos nos vamos a ser gusanos. Estábamos bonito lo otro, ¿no? Al menos nos relajaba. Esas cosas son las que están pasando en el romanticismo. Dice, prefiero volver a Dios, dicen los románticos, ¿eh? No eran todos, porque había un movimiento cientificista. Pero los románticos, esas figuras, esos arquetipos que vamos a ver más adelante, eso sí pensaban, dice, oye, pues yo prefiero volver a Dios, la modernidad me mató a Dios, yo quiero volver a Dios, aunque yo sé que tengo que morfar un montón de sapos. Así lo dice Walter Benjamin. Bueno, morfar un montón de sapos, aunque yo sé que me tengo que tragar un montón de mentiras. Pero eso me tranquiliza más. Dicen los románticos, que vuelva a Dios. ¿Dónde está? Murió, le dicen. ¿Y qué hago?
lloro. Pues eso se llama romanticismo. No tiene solución. Es como cuando estoy enamorado de alguien que es imposible. Por eso se parece al amor. ¿Qué hago? Ya mataron a Dios. Pero no tienen respuesta y me dicen que me van a tragar los gusanos y que todo es un acto sexual por lo que yo estoy aquí. ¿Qué hago? Pues lloro, me da melancolía, me pongo a hacer versos, poemas, canto, el arte, ¿verdad? Para allá vamos, pero con calmita. Dice, eso se llama romanticismo, es melancolía pura de una situación que no puedo volver para atrás, pero no acepto lo que está pasando. Todo bien con el progreso material de la ciencia, la tecnología, pero la verdad, extraño a los duendes y a las hadas. O sea, está todo bien, yo creo en la ciencia, bla, 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 bla. Pero en el fondo, yo extraño a los duendes y a las hadas. Yo extraño a Dios. Yo extraño la magia. Para acabar pronto. La extraño. Aunque sea falsa, la extraño. Es raro. Dice, fíjense en esto, dice. Si tengo que elegir entre la verdad y el amor, prefiero el amor. Prefiero la magia. Yo ya vi que la religión es mentira, que es una gran ilusión. Pero quiero creer. Yo quiero creer. ¿Por qué me desnudaron? ¿Y por qué me mostraron los recursos? ¿Por qué mataron a Dios? Eso piensan los románticos. Aquí les voy a contar un cuentito de un autor que se llama Hall Albert Jung. Es un alemán y es el poeta favorito de Martin Heidegger. Este Martin Heidegger lo vamos a ver a profundidad porque dicen que es el filósofo, no un filósofo, el filósofo. Ese lo vamos a ver después, Martin Heidegger. Pues este poema, este cuento, era el favorito de él. Dice que, fíjense en esta frase, y enmarca lo que hemos estado platicando. Vivimos tiempos de indigencia, de vacío, tiempo en el cual los viejos dioses ya se fueron, ya se han ido, y los nuevos todavía no llegan. Los viejos dioses ya se fueron, ya los mató la ciencia, y los nuevos todavía no llegan. Y ahí está el romanticismo, en esa ruptura, en ese espacio donde